Araceli de Frutos. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Araceli, hoy estamos pendientes de un mercado que mira de alguna manera a lo que son los últimos movimientos. Es verdad que estamos viendo cómo el precio del petróleo se mantiene en torno a los $116 en esta nueva racha de subidas que están encadenando, muy pendientes del comportamiento del escenario bélico, también tras haber vuelto a escuchar ese horizonte de política monetaria por parte de Jerome Powell al frente de la Fed. Y en este contexto quería preguntarte qué es lo que podemos esperar de estos mercados, con la mirada muy puesta, ¿no?, en lo que van a ser la ronda de contactos también de los aliados occidentales de cara a la invasión esta semana. ¿Cómo ves la situación del mercado, Araceli? Bueno, pues yo creo que la situación del mercado pues realmente no ha cambiado de fondo, ¿no? Seguimos pensando que, bueno, pues que hay que tener cautela ante esta situación y lo que bueno, pues marcará, ¿no?, el devenir del mercado en los próximos días, principalmente será si se llega el fin de la guerra. Hay que pensar que, bueno, pues según pues estamos viendo los acontecimientos de los últimos días, parece que el mercado, los inversores han digerido, ¿no?, esta situación bélica y esta situación de alzas de precios del crudo, ¿no?, que ha tenido esta consecuencia. No obstante, bueno, pues hay que seguir con esta cautela porque no acaban ahí los problemas. Es decir, realmente la economía, según estamos viendo en los distintos indicadores, sobre todo en el mercado de renta fija, que es el principal que nos fijamos, ¿no?, un poco para adelantar este comportamiento económico, el diferencial entre el 10 años y el 2 años americano ya está por debajo de los 20 puntos, el 10 años americano por encima de los 2,40, el 10 años alemán también por encima de los 50. ¿Esto qué significa? Del 0,50, perdón. ¿Esto qué significa? Esto significa que los mercados están poniendo en precio una pronta recesión o una bajada del crecimiento económico. Esto derivado de un mensaje pues más duro de Powell la semana pasada en cuestión de aumentos de tipos de interés en la próxima reunión de mayo que tendrá lugar en la Reserva Federal. Esto significa, bueno, pues que el 50 puntos básicos más que ya está descontando el mercado de subida de tipos podría dañar la economía, aunque aún están dando crecimientos de la economía las distintas casas de análisis, las distintas revisiones a la baja de este crecimiento económico. Están dando a un crecimiento global en torno al 3%, pero ya sabemos que la bolsa descuenta expectativas. Entonces las expectativas son que próximamente este aumento de los tipos de interés pues llevaría a un daño a la economía americana y daño a la economía global, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el mercado. El sentimiento del mercado todavía es negativo, ¿no? Los inversores tienen todavía un perfil más vendedor que comprador. En mercado todavía no hay entradas en mercado y bueno, esto se refleja también en los distintos índices que hemos conocido de sentimiento de mercado, como el índice ZEW en Alemania con registros negativos, o la confianza del consumidor en Estados Unidos, que registra niveles no vistos desde mayo de 2011, con lo cual, bueno, pues aún estaremos cautos en mercado. El principal driver es la finalización de la contienda. Y bueno, aunque veamos que el mercado parece que ha recuperado, ¿no?, los índices, parece que estamos en niveles pre-invasión, sobre todo, bueno, pues en el lado del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, porque bueno, ya vemos que en Europa ha sido el más afectado. No hay que pues confiarse
y todavía tenemos muchos problemas encima de la mesa. Tenemos problemas con el aumento de los tipos de interés, con el tema de la inflación, con el tema del crecimiento, y el próximo catalizador que veamos en mercado va a ser la publicación de los resultados empresariales, ¿no? En abril comenzará la publicación de los resultados empresariales de la finalización de este primer trimestre del año, y en el cual pues veremos cómo las empresas han lidiado con esta presión de costes, con esta presión en la cadena de suministros, y cómo afrontan, y sobre todo cuáles son los objetivos para los próximos años, con lo cual, bueno, pues yo creo que este año, ¿no? Vamos a tener pues un año de incertidumbre y de volatilidad en mercado, ¿no? En este contexto y señalando los riesgos que enfrenta el mercado, has enumerado distintos de ellos. Hablabas sobre esa inflación que al final estamos viendo además en las materias primas completamente en medio de esa crisis energética que aviva aún más esas presiones inflacionarias, movimientos en torno a si finalmente o no desde Europa se va a prohibir la importación de petróleo ruso, esas informaciones de cómo Bruselas va a trabajar para rellenar los almacenamientos de gas también dependientes de Rusia. En ese contexto y en medio de esa escalada nueva de los precios del crudo, quería preguntarte cuál es el escenario que contemplas de cara a esas materias primas, cómo se están perfilando de alguna manera las carteras, viendo ese dibujo de los altos precios, y si finalmente se le va a poder frenar en un tiempo razonable, tal y como quieren controlar, dado que ya desde Estados Unidos señalaban, ¿no? Si se necesita frenar más, va a haber más agresividad en la subida de tipos de interés. Por lo tanto, parece un poco difícil lo de controlar la inflación, ¿no? Por la parte proveniente de esta parte, ¿no? De lo que son las materias primas, el petróleo. El control de la inflación, la verdad es que los bancos centrales lo tienen complicado, ¿no? Tienen muy poco músculo para actuar, sobre todo pues el Banco Central Europeo, para no dañar el crecimiento económico. La Reserva Federal tiene algo más de músculo, por así decirlo, porque bueno, pues ellos están en pleno empleo. Parece que la economía americana pues tiene mejor salud, ¿no? que la europea, siempre va por delante de nosotros. En cuestión de política monetaria, este control de precios y esta subida de materias primas pues lo tenemos más complicado para que no dañe el crecimiento. Esta política monetaria debería venir acompañada de política fiscal, de ayudas y de bajada de impuestos para bueno, pues no dañar tanto el crecimiento económico. En cuanto a la subida o contención de estos precios de materias primas, en este escenario bélico pues bueno, se ha visto recortes, ¿no? En cuanto se ha tenido algún atisbo de solución del problema y ha bajado el precio del Brent en torno a $100, pero bueno, se está consolidando en torno a 110, $105 el precio del crudo. Esa consolidación, bueno, pues parece que ha cogido, ¿no? ese terreno y va a ser complicado que baje, ¿no? En cuanto al resto de materias primas, pues en una situación también de bajada de crecimiento económico, pues es uno de los sectores en los que estar, porque es muy difícil también ese control. Veremos que tenemos problemas en cadenas de suministros, y eso también lleva a ese aumento de las materias primas, con lo cual, bueno, tenemos una situación, pues ya te digo, que complicada, y también nos hace ser cautos en las carteras. Y en una situación que podamos prever de bajada del crecimiento económico con presiones inflacionistas, los sectores que se estarían recomendando o que lo pueden hacer bien, ¿no? Son todos estos sectores pues que hemos hablado, relacionados con el sector de la energía, sector de recursos básicos y aquellos sectores que tengan poder de fijación de precios, ¿no? Servicios a empresas, incluso sector lujo, que tiene una propensión marginal a consumo bastante constante, ¿no?
Lo que está pasando aquí en nuestro país, además, bueno, señalabas, ¿no?, ese movimiento preciso, ¿no?, que se ataje por parte vía fiscal e impositiva. Estamos viendo cómo aquí desde el Gobierno se han reunido con las principales responsables de las compañías energéticas, eléctricas, petroleras, para ver quién afronta, quién asume lo que tiene que ser esa rebaja necesaria en los precios de la energía. Hay debate y está claro que desde esos, según Bloomberg, ese informe que de alguna manera habla de se va a poner un impuesto a los beneficios de las eólicas, las medidas no están adoptadas, el debate arranca ahora, pero aquí mirando lo que es en casa, además, el debate está abierto, la crisis, la huelga que además se cotiza en las calles y que afecta ya a prácticamente todo el tejido productivo. De cara aquí a nuestro país, no sé, de alguna manera, y a la hora de mirar a la composición, ¿no?, a esas utilities, a esas eléctricas, a esa petrolera, ¿cuál es tu visión del momento y qué se puede hacer? En el sector eléctrico, en el sector de utilities, siempre aquí en España he recomendado, bueno, pues estar en aquellas eléctricas que estén internacionalizadas, es decir, que no estén más pendientes de la regulación del gobierno, ¿no?, como puede ser a lo mejor Red Eléctrica o Buenagas, y sí aquellas que están más internacionalizadas, como puede ser Iberdrola, ¿no? Entonces, en ese punto, bueno, pues sí que seguiría estando en este sector por básicamente también una buena rentabilidad por dividendo que tienen estas compañías, pero evitaría las que estén pues más pendientes de esta regulación de gobierno, que le afecte más esta regulación que pueda tener a futuro, ¿no? Terminar. En este contexto, no sé dónde dirías que deberíamos buscar las oportunidades de inversión, ¿dónde apuntarías? ¿Cuál es tu consejo, Araceli? En cuanto a sectorialmente, bueno, pues creo que los sectores relacionados, pues eso, con materias primas, con energía, oro, incluso, bueno, pues sector tecnológico no hay que olvidarle, hay que tenerle siempre presente en tema de, bueno, pues subsector software y todo lo que y todas las tecnológicas que sean grandes, ¿no?, que hayan demostrado que tienen el músculo suficiente como para afrontar esta bueno, pues bajada de crecimiento o problemática en el crecimiento que nos vienen. Y también todos aquellos que tengan bueno, pues tecnológicas que ofrezcan servicios a empresas, ¿no?, como puede ser pues SAP, como puede ser Adobe, como puede ser Microsoft, y aquellas que tengan poder de fijación de precios, como puede ser, ya te digo, el sector lujo, y evitaría pues a lo mejor aquellas empresas o sectores industriales que les afecte más este aumento de costes y este problema de la cadena de suministros, ¿no?, industriales. Empresas industriales pequeñas las evitaría, ¿no? Y también, bueno, pues en búsqueda un poco de dividendo y de rentabilidad en este entorno, pues aquellas empresas que tengan alta rentabilidad por dividendo pero consistente en el tiempo. Y también estaría un porcentaje de cartera que siempre hay que tener en oro y en inmobiliarias. O sea, básicamente esos serían los sectores o recomendaciones. No obstante, siempre aconsejo, incluso en estos momentos que parece que la recuperación del mercado es un hecho y parece que empezamos de cero, ¿no?, y que la contienda no nos ha afectado en los índices, tener cautela porque la incertidumbre sigue ahí y estamos en inicios de año, habrá muchas oportunidades y volatilidad de mercado vamos a tener durante todo este año. Pues muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo de análisis, por este madrugón. Como siempre, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Laja Inversiones. Gracias, feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros.